porque luego es bien, lo mismo le digo a mis alumnos, ¿no? Que doy clases en el área de diseño, entonces, luego me cuesta muchísimo trabajo solo estar hablándole a una computadora que no veo rostros, ¿no? Entonces, si alguien puede, pues, o quiere abrir su cámara, pues estaría padre, como para que haya una interacción un poco más viva, aunque estemos en este rollo pandémico, ¿no? Tengo una serie justo cuando Octavio me invitó a dar esta charla, acabo de dar una parte de una clase en un seminario sobre cine y literatura en el Campus León. Entonces ahorita me voy a aplicar, bueno, voy a utilizar esa presentación un poco como guía, porque me va a servir como para hablar un poquito sobre este fenómeno del terror o del horror como producto de consumo. Y como consumo me refiero no nada más a un consumo económico, ¿sí? Es decir, cuando vamos al cine, no nada más estamos consumiendo pues la entrada o las palomitas y cosas así, ¿no? Sino me refiero que el consumo de la imagen como espectadores. En el momento en que ustedes ven una serie de televisión o ven o compran un libro sobre terror, están ya consumiendo algo, ¿no? Y me refiero, si ustedes siguen una cuenta de Instagram, en donde en general ven una producción gráfica que tiene que ver con el terror o el horror, no quiere decir que ustedes compren esa imagen. O sea, no están pagando por ver esas imágenes en una cuenta de Instagram, pero sin embargo sí le están consumiendo. Y eso va a generar un montón de cosas que se desencadenan de esa temática. Eh, Compran playeras sobre monstruos, van y compran un servicio de video bajo demanda como Netflix o Amazon Prime o HBO para ver un producto, no porque lo vayan a poseer, porque también creo que este rollo del consumo ya cambió con el tiempo, ¿no? Antes, a mi generación, lo importante era poseer las cosas. Yo sigo comprando un montón de películas mi justificación es porque hago el festival, pero la realidad es que pues las compro porque me gusta tenerlas en mi poder. Entonces, si bien a lo mejor cuando hablamos de terror u horror, se piensa que es algo como más contemporáneo, a lo mejor para mí, para gente de mi edad, que lo más seguro es que yo tenga la edad de muchos de sus papás, o sea mayor que algunos de sus padres, a lo mejor el rollo del terror les viene desde los años 80, ¿no? Con las películas o los slashers gringos, en donde Michael Myers, que digo, ahorita hay una película desde el 78, que es la primera película, o 78 es la primera, y ahorita en el 2021 hay una nueva película de esa, pues quiere decir que es una marca, es un producto que sigue vendiendo, ¿no? Entonces, muchos creemos que el cine de terror o el género de terror empezó a crecer como un objeto de consumo desde los 80s y la realidad es que no. Por eso les digo que esta charla que tiene que ver más con los monstruos y con las figuras de los monstruos en el cine de terror, pues tiene que ver muchísimo en cómo se comercializaron estas criaturas y estas imágenes y todo empezó con la literatura. ¿Sí? O sea, Mary Shelley en 1818 escribe esta primera edición de Frankenstein, que al final es una novela más de ciencia ficción que de terror. ¿Sí? Y en 1910 Tomás Alva Edison hace la primera adaptación al cine de esta novela. ¿Sí? Yo sigo apostando y creo que no era ni la novela, aunque la novela sí tenía tintes, tendremos que tener una charla solo sobre Frankenstein, casi casi, porque tiene que ver con un montón de cosas, tanto de emancipación de la mujer sobre el yugo del hombre en cuestión de la literatura. Ella estaba casada, Mary Shelley, con Percy Jackson, estuvo casada con él, al grado de que las primeras ediciones de Frankenstein no salían que eran editadas por una mujer, porque eso iba a repercutir en la venta de la novela al grado de que no la iban a comprar. O sea, a lo mejor, y eso antes de seguir adelante, quisiera como también hablar sobre ese punto. Este rollo de que de que el género del terror es un producto masculino es totalmente falso, ¿no?
digo, yo en 16 años que tengo con el festival he comprobado cómo el mayor número de personas, el mayor número de géneros, si pudieron, o sea, ya sé que hay un montón de géneros ahora, pero me refiero que si nos basamos en hembra macho por géneros, que son como los mayormente, o los biológicamente, es todo un tema este del género, ¿no? Pero me refiero que las mujeres, que es normalmente se siente o se dice que no van, que no aguantan el terror o no aguantan eso, es el mayor número de personas que lo consumen. Cuando vayan la siguiente vez que vayan al cine y vean una película de terror, cuenten nada más cuántas mujeres hay consumiéndolo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede ahora con la literatura. Hay un movimiento de literatura muy importante a nivel Latinoamérica, en donde los principales exponentes, y les podrá dar una lista, así si a alguien al final le interesa saber la lista, o en un ratito más, o alguien también si me quieren interrumpir sin problemas, háganlo. Les podría dar un número muy grande de escritoras latinoamericanas, además, porque además se cree que el género es un género como que viene principalmente de Estados Unidos, y creemos que viene de ahí porque la principal fuente de consumir terror u horror es a través del cine y son de productos americanos. Ahorita les voy a explicar por qué el boom surge en Estados Unidos y no surge en Europa, ¿sí? Pero bueno, hay una cantidad impresionante de mujeres escribiendo y hablando sobre el terror, ¿no? Y más en Latinoamérica, y muchísimas mexicanas actuales que están produciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas principales obras del terror, como Nosferatu, que viene, ahí disculpen de que se me fue una E en la parte de abajo, es Bram Stoker, el autor. Eh, Vienen de una obra literaria, ¿sí? Al principio, y si se fijan, la mayoría en las diapositivas, lo que van a ver con letra pues muy grande es el título de la película y el año, y lo que viene en una letra más delgada y más pequeña es el autor y el año en el que escribió la obra literaria, ¿sí? Eh, es rarísima la obra, al menos al principio de cuando se empezó a gestar la comercialización del terror como producto de consumo, que no venga de una obra literaria, porque fueron los primeros productos de consumo masivos que existieron, ¿sí? Ahora tenemos muchísimos, pero a finales del siglo XIX, ¿sí? Después de lo que fue la Revolución Industrial, lo que venía a producirse y a consumirse, pues eran los libros, ¿no? De ahí ya cuando viene el avance tecnológico de la cinematografía, pues lo más fácil era basarse en cierto tipo de novelas, en literatura, y ese fenómeno sigue sucediendo ahora, ¿sale? Lo mismo pasa con Víctor Hugo en el Jorobado de Nuestra Señora de París. Muchos van a reconocer al hombre que ríe, porque es el actual, y creo que se habló un poco de él hace un año o 2 años, cuando sacaron la película de The Joker, porque basada en la película del hombre que ríe, es que se inspiraron para hacer la imagen del Guasón. La historia no tiene nada que ver con el Guasón, pero sí la importancia de la imagen, ¿no? Entonces, en todos estos casos que les estoy mostrando ahorita, son películas de principios del siglo XX, ¿sí? Cuando viene el boom de la cinematografía, pero todos están basados en productos literarios previos, ¿sí? Algo importante también aquí es lo que les decía hace rato. ¿Por qué nuestro cine de terror, o creemos que si el cine de terror surgió en 1980 en Estados Unidos, ¿por qué no se habla de estos monstruos previos? Sí se habla, quienes están clavados con el tema, pues los conocemos a todos, ¿no? Pero después ese es también como tema para otra charla, tendríamos que hablar del tiempo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo afecta la producción artística a nivel mundial, ¿sí? O sea, lo primero es que el arte antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial principalmente, pero se gesta todo en la primera, era un arte bello, ¿sí? Era un arte dedicado a la religión y era un arte que buscaba exaltar la belleza humana. Después de un tiempo entre guerras, o sea, imagínense, mujeres y niños violados y asesinados a diestra y siniestra. ¿Y por qué mujeres y niños? Porque son los primeros, es
el primer frente que muere o que sufre en cualquier tipo de guerra, ya sea la guerra del narco o las guerras históricas por territorio, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de eso viene una cosa que se llama, es una de las principales vanguardias artísticas, en donde se busca, por medio del arte y de las expresiones artísticas, denunciar todas las injusticias y dar testimonio de las cosas atroces que se veían. Entonces imagínense que ustedes van por la calle de su casa, que ahorita en Guanajuato ya no tendremos que imaginar demasiado porque ya sucede, pero a la derecha y a la izquierda hay cuerpos calcinados de personas, ¿sí? El olor, el hambre, la enfermedad, las ratas, todo eso se empezó a ver plasmado en lo que se conoce como el expresionismo alemán, ¿sí? Muchos de estos artistas, al ser pues, al vivir una cuestión histórica tan fuerte como fue la Segunda Guerra Mundial, y además al ser perseguidos por un régimen que al parecer iba a ser el régimen que iba a ganar, el régimen nazi, viajan a Estados Unidos buscando refugio, ¿sí? Y Estados Unidos, una nación naciente, una nación que buscaba desde el inicio una cuestión comercial importante, empezó a hacer estas películas y es como surgen los monstruos de la Universal, ¿sí? O sea, si ustedes van ahorita a esta tiendita del perro, bueno, creo que ahorita ya no, porque además ya no es Halloween, ahorita ya es Navidad, ¿no? Pero todavía hace unas semanas encontraban infinidad de playeras con los monstruos de la Universal, que empezaron con este Fantasma de la Ópera, que está basado en una novela del mismo nombre de 1910 de Gaston Leroux, como se, no sé muy bien francés, pero supongo que es Gaston Leroux, el nombre. Entonces, fíjense cómo una pieza literaria, como la mayoría de las imágenes que les estoy poniendo aquí, igual usted conocerá tú, con Metrópolis, una de las primeras películas de realmente ciencia ficción de la historia del cine, están basadas en obras literarias previas, ¿sí? Con este rollo de los monstruos de la Universal se creó toda una industria de comercialización del terror como un producto 100% de impacto económico importante para la cinematografía, ¿sí? Todo esto sucede a principios, ¿sí? A principios del siglo XX en Estados Unidos. Se extiende les digo, desde este caso del Fantasma de la Ópera en el 25 hasta películas en los 50, 60. Es hasta después de esto que en otros países como en Inglaterra, que también tiene una industria cinematográfica importante, se empiezan a emular estos mismos, digamos, estos mismos patrones, porque vieron que eran patrones de éxito. Y entonces es hasta los 40, 50, donde ya hay una versión de todos estos monstruos clásicos en Europa, ¿no? No hay realmente un boom previo a los 50 en Europa, es decir, se copia un esquema económico basado en el terror, en el horror, en lo abyecto, ¿no? Y eso me lleva a esta imagen que están viendo, todos los, ahora sería, es socialmente incorrecto, creo que eso es un error de la sociedad, no decirle las cosas por lo que son. Entonces ahora ya no se les puede decir deformes o discapacitados o freaks como fue en su momento, ahora tienen que ser personas con capacidades diferentes, cosa que todos tenemos capacidades diferentes, pero sí creo que cuando reconocemos las carencias de otro individuo, es en ese punto en el que podemos ayudarlo. Si no, nos podemos hacer mensos y pensamos que no, pues sí, que no va a no va, como tiene capacidades diferentes, no necesita nuestra ayuda, ¿sí? Les digo, muchas de estas imágenes las generé para esta clase que di allá en el Campus León, para un seminario, pero nos está funcionando muy bien para lo que quería platicar el día de hoy. Y bueno, en este sistema económico, en los años 20 en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, empezaron los circos ambulantes a contratar a gente con deformidades, en donde la gente iba y pagaba por ver a estos seres, pues totalmente, digo, en esta imagen que ven es una película de Todd Browning, el director de Drácula, de Bela Lugosi, con Bela Lugosi como Drácula, pero yo creo que su mayor película, y quienes tengan HBO Max la pueden ver porque la acaban de subir esta película,
La diferencia de esta película a las que podamos ver actualmente es que todos los deformes o todos los discapacitados o los seres especiales que están viendo en esta imagen, todos son reales. Ninguno de estos personajes estaba hecho en base o con algún efecto especial, ¿no? Es gracias a esta película que se empieza a cuestionar pues los derechos que tenían estas personas, porque al final eran esclavos, casi casi, en donde los tenían exhibidos como objetos de venta, ¿no? No porque la gente los pudiera comprar, sino porque podía consumirlos al verlos. Entonces alguien ganaba lana y es a partir de esta película en que se empieza a cuestionar esto y se empiezan a cerrar todos los circos con estas maravillas que les llamaban, ¿no? Este, en este caso, creo que el género del terror fue evolucionando. Digamos que es desde principios de 1900 hasta los 70 que su único consumo era o en literatura o en cine, ¿sí? Se empiezan a dar, les digo, se empiezan a hacer adaptaciones cinematográficas en donde es algo que no se ha olvidado. En esta película del 96 es una adaptación o es una aproximación a la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que, en donde vemos el caso de esta chica que hace Julia Roberts en esta película. Ella hace el ayudante. Es como es la perspectiva de la historia a través del ayudante del Dr. Jekyll. ¿Sí? Nunca, o sea, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son personajes importantes, pero aquí lo importante es ver cómo vive esa historia esta enfermera. Eh, y lo que me lleva a a lo que comencé con la charla, ¿no? Que la literatura sigue influyendo en las producciones cinematográficas hasta, les digo, más o menos hasta, aquí está como una breve semblanza de lo que fueron todas las películas de los estudios Universal. La ilustración que ven es de un ilustrador que se llama Alex Ross. Es una ilustración de hace muy, muy poco tiempo. Quienes tuvieron la oportunidad de ir a ver la exposición de Guillermo del Toro y su colección se van a dar cuenta cómo estos monstruos que ya casi van a cumplir 100 años de existir, siguen vendiendo, algunos de ellos más, pero me refiero en la pantalla cinematográfica, siguen vendiendo una cantidad impresionante, ¿no? Desde juguetes hasta playeras, memorabilia, series de televisión. Quienes vieron Penny Dreadful se dieron cuenta de que todos esos seres que salen ahí ya estaban escritos previamente, ¿sí? Y generó un gusto estético por las cuestiones diferentes o abyectas, ¿sí? En esta película de Vampire, eh, es la primer película hecha ya con cine de audio, ¿sí? Que se emuló una película muda. Empezó a generarse todo un gusto estético por las cuestiones tétricas, que actualmente yo creo que ya no nos queda como duda de que, uno, de que siempre van a estar ahí y de que nos gusta, ¿no? A lo mejor la mayoría de ustedes no sé si les guste Harry Potter. Supongo que haber algunos que no les guste, ¿no? Pero este, Harry Potter tiene una característica que hace que a su generación todas las cuestiones de brujería, de magia, de hechicería, se les hagan totalmente cotidianas, ¿sí? Y todo es gracias a que durante un montón de tiempo, digo, no es que no haya existido antes, ¿no? Rowling escribió estas historias basándose en un montón de literatura fantástica, pero sí creo que es a partir de los 70 realmente, cuando empezamos a ver a estos monstruos, a estos asesinos, como héroes más que como realmente monstruosidades. Digo, al menos son como mis tres héroes favoritos, siguen siéndolo ahorita y son personajes que surgieron en los 70, ¿sí? Al grado de que seguimos hablando de ellos como productos de consumo, ¿sí? Ninguno de estos seres fueron ya inspirados en la literatura, sino fueron creados 100% como imagen, pero también con el objetivo 100% comercial de ser artículos de venta, ¿no? Y desde que salieron estas franquicias, porque ahí ya podríamos hablar de franquicias como tal, ¿sí? O sagas en cuestión cinematográfica, es que siguen teniendo una vida económica importantísima, ¿sí? Ya no hablemos de la cuestión de denuncia cultural, ¿no? O sea, en esta cuestión en el caso de estos tres,
de Freddy, de Jason y de Michael Myers. Ya no hablemos de lo que Scream trató en los años 80. Digo, Scream fue dirigida por Wes Craven, el creador de Michael Myers, de Freddy, de Pesadilla en la calle del infierno, en donde se autosatiraba y ponían los puntos, ¿no? O sea, el objetivo de estos seres, además de solo ver masacres y cuerpos desnudos, era el rollo de que tenía un mensaje moralino ahí medio oculto, ¿no? A las personas que tenían sexo, que chupaban, que se iban al campamento a hacer cosas ilícitas, eran los primeros que morían. Entonces, pero cuando crearon estos seres, a diferencia de todos los anteriores que fueron inspirados por cuestiones literarias, en cualquier expresión cultural del hombre creo que hay una cuestión de denuncia, ¿sí? Si lo que les decía, si en las películas del expresionismo alemán era el rollo de la denuncia de todas las carencias sociales que había tenido y de las carencias culturales que había en la vida cotidiana de las personas, el convivir con cuerpos y cadáveres calcinados en la calle, todo eso se quedó con el expresionismo alemán y les digo, ese sería un tema como para otro. Solo hablar del expresionismo alemán es muy, muy interesante, pero tendríamos que ver las películas del expresionismo alemán también como para entenderlo, ¿no? Ya después de les digo, podemos decir de los 80s, porque creo que Masacre de Texas es la película que empieza este género slasher, aunque slasher como tal, que es este género donde asesinan a diestra y siniestra sin ningún factor, serían estos tres, pero sí creo que con Masacre de Texas y un caso real, el caso de Ed Gein, que fue un asesino en Texas que se vestía con la ropa de sus víctimas, realmente nada más mató a una mujer, la desolló y se puso su piel en la cara, ¿no? Pero antes de eso lo que hacía era cometía necrofilia, es decir, iba al cementerio, sacaba cuerpos de mujeres, interactuaba sexualmente con ellos. Esa historia real inspiró estas tres grandes películas. Una fue Masacre de Texas, que es como la más cercana gráficamente a lo que sucedió. La otra es Psycho, del escritor gringo Robert Bloch, que además, algo que es más importante a los que les guste Lovecraft, por ejemplo, que es alguien que casi no voy a tocar aquí porque soy tan fan de Lovecraft que nos podemos quedar aquí como 2 días hablando solo de él. Pero bueno, Robert Bloch fue uno de los últimos escritores del círculo Lovecraftiano. Todavía alcanzó a interactuar y a mandarse cartas y a escribir cuentos a la par con Lovecraft, ¿no? Es de los últimos escritores. Él es el autor de Psycho y la película la conocemos más por la adaptación de Alfred Hitchcock de los 60, ¿no? No tanto por la novela. Busquen esas novelas. Y bueno, El silencio de los inocentes de Thomas Harris, también la película es del 91, pero la novela se escribió en el 88, todas inspiradas en esta historia. Creo que a partir de este punto es que el género de terror ya se convirtió realmente como, como un producto comercial indiscutible, ¿sí? O sea, ya no se ve mal. Les digo, para mí en mi infancia estos tres eran mis superhéroes. Me gustaban los superhéroes normales, o me siguen gustando los superhéroes como los superhéroes de Marvel y de DC, pero en mi cabeza de chavillo, o sea, yo nací en el 78, y al ver a todos estos tipos, pues creo que por eso sigo haciendo el festival y como decía Octavio, ¿no? Quien tenga interés, luego les paso mi cuenta de Instagram, van a ver que el producto gráfico que yo genero, uno por gusto, pero a la par porque tiene una aceptación comercial, tiene que ver con toda esta estética, ¿no? Muchos de estos seres, como este primer acercamiento gráfico hacia la novela de Bram Stoker, que fue Nosferatu, que este, ha tenido se han quedado muchos de estos monstruos, como Drácula, como el monstruo de la laguna, como la imagen de Frankenstein y su esposa, se quedaron como arquetipos gráficos o arquetipos de representación de las criaturas o de los monstruos, ¿sí? Al grado que los seguimos viendo, se siguen repitiendo en la historia del cine o en la historia gráfica, como el Nosferatu del 79 de este director Herzog, Warner Herzog, que los que vieron igual no ubican mucho a Herzog, por sus películas son un poco raras, pero quienes vieron Mandalorian en la primera temporada, el señor que contrata al mando para ir en búsqueda del Baby Yoda, del Grogu, ese es Warner Herzog, es un gran director de cine. Y bueno,
esa imagen del vampiro sigue apareciendo, de ese vampiro pelón, sigue apareciendo a través de la historia de la imagen, porque comercialmente eso es lo que compramos. Sí, y acuérdense lo que les decía, no es que compremos cuando vemos una serie de televisión, no compramos específicamente ese producto o esa película, ¿sí? Pero se genera una explosión económica alrededor de ello, ¿no? O sea, se genera, cuando vamos al cine, de lo que más sacan lana es de la dulcería, por ejemplo, ¿sí? Pero también de todos los productos que se generan alrededor. Un caso de éxito comercial del género de terror podrían ser todas las novelas de Stephen King. Por acá tengo una, ya se acabó, pero bueno, me sirvió para verla ahora, porque mi objetivo era platicar con ustedes como 45 minutos de cosas y ya después si tenían dudas o algo así, pues poder cerrarlo, ¿no? Al final de esta presentación que di les digo sobre los monstruos, porque hablé sobre productos como el cómic, ¿sí? Pero hablando específicamente de Stephen King, es un autor que en su vida literaria solo ha escrito cuestiones de terror, ¿sí? Un género que a nivel literatura y a nivel cultura se cree que es de bajo contenido intelectual, que se cree que no aporta nada y como les dije hace rato, el boom latinoamericano actual en cuestión de literatura, que tiene que ver con un sistema económico, es decir, no nada más este discurso de que la cultura es solo para ciertas personas, sino la cultura como un producto realmente económicamente redituable. En el caso de este nuevo boom latinoamericano, tiene que ver con terror y con mujeres escribiendo terror, ¿sí? Sin embargo, Stephen King, desde los 70s, es un autor con más de 90 libros escritos y más de 60, de los cuales muchos de ellos son novelas, ¿sí? Creo que no hay libro o no ha habido historia generada por King que no haya sido adaptada al cine o a la televisión, ¿sí? Ya no hablemos de lo que representa en cuestión de ventas, sus libros, sino como que se cerró mi software, creo, Octavio. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguien me escucha por ahí? Si te escuchas, Sí. nada más hace rato se dejó de escuchar. Sí, se cerró el Teams. ¿En qué me quedé, Ingrid? En mi verborrea. Que no hay alguna obra de Stephen King que no haya sido adaptada al cine. Bueno, sí, por ahí más o menos Eso. se dejó de escuchar. A ver, entonces sigo compartiendo y ya casi termino, ¿eh? Este, esperemos que no se vuelva a cerrar mi Teams. Por eso lo odio. Por eso prefiero clases presenciales. Eh, bueno, entonces les decía, en cuestión económica, creo que hay un mito también en México que dicen que los mexicanos no leemos. Y yo sí creo que leemos, pero también creo que leemos ya en otras plataformas. Y con esa parte es como la última parte que quería concluir. Les digo, si bien yo aprendí, o sea, me considero una persona que lee un montón, porque encontré en los libros, aunque mi trabajo tiene que ver con la imagen, y a lo mejor es un área no afín, me refiero a que ustedes, por la disciplina en la que están, de la división en la que están, no crean imágenes. No quiere decir que no puedan y que no deban hacerlo y que no les gusten, no. Pero me refiero que yo para vivir estudié y mi formación es de imágenes, porque estudié diseño y artes visuales, ¿sí? Es el principal producto de consumo, ¿sí? Para todas las personas. Y el primer mito es que solo es para personas como con afinidades artísticas. Y todos, no sé, todos nos encanta la música, por ejemplo, ¿no? A la mayoría, creo que es rara bueno, a mi papá no le gustaba la música,
pero en general creo que es de las pocas personas que conozco que no le gustaba la música, ni el cine, ni el arte, ¿no? Lo más pensaba como en cuestiones de lana y económicas. Este, creo que por medio de la literatura, lo primero que nos pasa en la cabeza, de todas las artes, pero en especial en la literatura, lo primero es que podemos expresar mejor una idea. Entre más leemos, más palabras conocemos y mejor podemos expresar una idea y mejor podemos convencer a un cliente o mejor podemos justificar un trabajo, sea cual sea. Por eso creo que mucho del género de terror, las obras grandes o que han trascendido se han basado en la mayoría en obras literarias. Por eso seguimos hablando sobre estos monstruos clásicos. Por eso seguimos comprando playeras con efigies de monstruos y de criaturas y de historias que se fueron gestando primero en la literatura. Y a lo que voy es que este mito de que no leemos, yo estoy convencido de que es un mito porque creo que hay un montón de formas diferentes de seguir leyendo. Este, un caso particular, antes de que se me pase este caso de Entrevista con el vampiro, que es una película del 94 en donde fue súper señalada porque había vampiros homosexuales. Creo que eso, ahí fue una cuestión, un señalamiento social súper ignorante, porque desde la primer novela que se existe o que se conoce como de vampiros, que es Carmila de Le Fanu, hay un encuentro lésbico entre dos mujeres. O sea, es una novela francesa de vampiros de finales de 1800, en donde desde origen ya había este rollo, esta ambivalencia de las inclinaciones sexuales en los vampiros, ¿no? Y imagínense, en el 70 se escribe Entrevista con el vampiro y en el 94 sigue causando ese revuelo, el cual yo espero que ya esté súper superado, ¿no? O sea, ya no creo que sea como un tema que tratar, pero les digo, sigue inspirándose el género del terror y el horror en productos de gran consumo masivo. Y a partir de aquí, les digo, ya hablé de los libros muchísimo y por eso como que sí los invito a que quienes no lean y no tengan esa costumbre, entrenle a cuentos, a leer pequeños cuentos, y eso nada más les va a ir generando la necesidad de ir leyendo cosas más largas hasta que puedan ya leer libros. Y la verdad es que sí creo que no sé yo qué harías, ¿no? Si no hubiera conocido el rollo de la lectura, pero también creo que muchas veces, y el que les digo que leemos en otras plataformas, me refiero a la cuestión del cómic, ¿sí? Durante mucho tiempo creo que fue señalado como literatura basura, como algo de bajo contenido cultural, igual que igual que el género del terror. Creo que algo muy similar pasa, por ejemplo, con mi trabajo gráfico, que alguien me dice, oye, pero ¿quién va a comprarte a una persona que no tiene brazos ni piernas y está colgada así en medio de un cuarto? Le digo, pues hay muchísimo público que lo hace, al igual que ahora, por eso les decía lo de Harry Potter, que no sé, mis hijas tienen en su cuarto unas escobas, unas reproducciones de las Nimbus, ¿no? Escobas de brujas, las tienen ahí en su cuarto, tamaño real, y se ven chidas. O sea, no es algo que yo estoy seguro que a algunos de ustedes también les gustaría tener eso así en su casa y no lo verían como algo feo o horrible. Años antes sí, ¿sí? Lo mismo pasa con el cómic. El cómic actualmente ahorita ya se considera pues uno de las bellas artes, es una forma de leer, no nada más a través del texto, sino también a través de la imagen y comercialmente pues tiene muchísimo impacto, ¿no? Todas las sagas de Hellboy o estas películas que les recomiendo, que se llama 30 días de noche, que está basada en una novela gráfica del mismo nombre, que son unos dibujos súper brutales y unos vampiros súper agresivos. Este, creo que tiene como todo este impacto comercial, ¿no? Y un poquito como para cerrar y ya escucharlos a ustedes, si tienen preguntas o quieren que charlemos un poco más. No quiero dejar por fuera el rollo de los videojuegos, ¿no? A nivel comercial es uno de los principales fuentes de ingresos y de económicos para no sé, es una industria muchísimo más exitosa económicamente que el cine, por ejemplo. ¿Sí? Si es un producto que está dirigido 100% a una generación como la mía, o sea, yo
tengo 42 años, empecé a jugar a los 3 años, a los 3 4 años, y desde entonces no he dejado de jugar, al grado de que a mis 42 años parte de mi ingreso económico lo destino 100% al consumo del videojuego, ¿sí? En donde una opción es consumirlo solo como una cuestión de divertimento, que creo que es el 90%, pero yo sí busco como experiencias más importantes en donde me clavo mucho en la historia, me clavo mucho en el arte, y ahí es donde me empecé a dar cuenta todo el esquema, eh, digamos, económico que se puede desplegar detrás de una industria como sería la de los videojuegos, en donde a un producto de consumo eh, divertido o no sé cómo decirlo, si es un producto de diversión, tipo el cine, atrás de ahí están un montón de disciplinas. ¿Sí? Para generar un producto como un videojuego, que se aplica un poco también a las películas, ¿eh? Para generar productos realmente fuertes, atrás de ahí tiene que haber pues un historiador que genere una historia pues interesante, algún tipo que esté metido en el área de letras, que pueda generar diálogos o una historia que tenga un proceso, digamos, un avance, que ese mismo proceso sucede en el cine, ¿no? Tenemos una historia, introducción, nos introducen a los personajes, hay un pico en el discurso de la historia, algún drama, y luego vuelve la historia a bajar, donde concluye esta historia, ¿sí? Para eso se necesita un historiador, se necesita un cuate metido en el rollo de literatura, se necesitan músicos que hagan una buena música para ver ese juego, que represente lo que ese juego o esa historia o esa película nos quiere representar, un diseñador de arte, un diseñador de vestuario, ¿sí? Un camarógrafo, un fotógrafo, ¿sí? Un cuate que pueda hacer ahora eh, animación por computadora, ¿sí? Un programador, todas las personas que están haciendo programaciones para que ese juego se vea bien. Les digo, lo mismo aplica al cine, ¿sí? Todas estas películas, todos estos videojuegos generan una industria tan importante y ya tenemos el producto, ¿sí? Ya tenemos el videojuego, la película. Esa solo es la mitad del trabajo. Lo que sigue es toda la estrategia comercial, toda la forma en la que le vamos a hacer que le llegue a todos nuestros clientes, a cuántos idiomas se tiene que traducir para poder tener nuestro producto en todas las plataformas comerciales posibles a nivel mundial, ¿sí? Eh, y no sé, un ejemplo ahorita que me viene a la cabeza es este rollo, por ejemplo, de Eternals, ¿no? Que hay países en donde no la pudieron estrenar. Lo mismo sucede con las novelas, lo mismo sucede con los videojuegos, ya no nada más del género de terror, ¿sí? Como producto comercial es innegable que es muy importante, pero antes de poder sacar un producto comercial a ese nivel, tenemos que pensar en todas las estrategias de producción del producto y en sus estrategias de comercialización, no en un rollo de mercadotecnia. Es muy importante la mercadotecnia, pero normalmente estos productos ya van dirigidos a un público en específico, ¿sí? Pero no porque vayan dirigidos a un público en específico, vamos a dejar que todas las demás personas de nuestro público, todos nuestros posibles clientes comerciales, no los vayamos a, no los vayamos a atacar, ¿no? El chiste es intentar atacar a todos, aunque sean productos de nicho y vayan dirigidos hacia solo un público. Por eso hace rato al principio les decía, todo el mundo cree que el terror solo lo consumen los hombres, pero esa es una visión totalmente pues machista del género, ¿sí? Las mejores películas que se están haciendo últimamente son dirigidas por mujeres, porque le están dando no nada más una perspectiva de género y de denuncia, algo que se tiene que hablar un montón, no nada más en el cine y en el cine de terror o en el cine en general, sino también en la literatura. En todos lados tenemos que estar hablando de eso, ¿no? Hasta el grado de que ya no tengamos que hablar, ¿sí? Porque ya se lograron cosas que todavía nos falta mucho por lograr. Pero les digo, a nivel comercial creo que seguimos consumiendo estos productos de cine de terror, seguimos consumiendo estas novelas, seguimos consumiendo esa música. La diferencia es que ahora como que no nos avergüenza tanto consumirla, porque hubo un tiempo en el que sí
si te gustaban ese género o ese tipo de cosas, pues estabas medio menso o eras ignorante y cosas así. Sigue existiendo eso porque el humano es por naturaleza estúpido, ¿sí? La escuela lo que hace a veces es quitarnos esa... O sea, la escuela nos quita lo ignorante, pero la educación y la tolerancia a los demás es lo que nos hace realmente poder entender que a alguien les gusta este tipo de género y que no por eso es un psicópata o es un... Imagínense, ¿no? Si yo jugué toda mi infancia a Mario Bros. Y nunca soñé con ser plomero y lo sigo jugando y no era mi sueño, ¿no? O sea, si se cumpliera esa norma de que si ves cuestiones violentas te haces violento, pues habríamos muchos plomeros porque nos gusta Mario Bros, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya pues más bien quiero escucharlas a ustedes porque creo que son la mayoría de mujeres. Bueno, si quieren decir algo, ¿no? A lo mejor ya dicen, ay, sí, ya, qué clavado está ese cuate, ese profe, porque bueno, soy maestro en el área de diseño, soy maestro también. Este año doy ilustración y aerografía. Entonces, por eso les decía de que más o menos conozco la plataforma Teams que sale esos. Ahorita que se me cerró, me súper enoja cuando pasa eso en clase, porque como que me clava me corta el ritmo de lo que estoy diciendo. Sí, Alex, por eso siempre que hago estos eventos les agradezco a los alumnos que se conectan porque aparte de estar en clases en Teams o en cualquier otra herramienta, todavía apartan parte de su jornada para conectarse a los eventos de este tipo, ¿no? Y por eso, pues, doble agradecimiento a alumnos y alumnas de la DCEA que siguen en el Teams y por estos medios, pero bueno. Eh, pues nada más quería como que compartir y compartir un poco varias cosas que tú mencionaste, Alex. Por ejemplo, lo que hiciste, lo que mencionaste de la extensión al cómic y al videojuego del terror. Y también, por ejemplo, ya no se considera como que cosa de niños tampoco, porque hasta hay una práctica en el que, por ejemplo, una persona que se dedica al cosplay puede emular también la recreación de un monstruo, ¿no? Que bueno, sabemos que el cosplay no solamente es horror o terror, otras áreas, pero bueno, es una de las ventanas también para la expresión, ¿no? Y la otra cuestión que quisiera compartirles es que la ciencia ficción como fuente de horror y terror. Y tú lo mencionaste muchas veces que no se cuando ves una imagen, realmente estás yendo hacia la reacción que te genera la imagen, ¿no? A este estremecimiento al ver algo que es fuera de común. Y lo relaciono con lo que mencionaste del horror y terror basado en la ciencia ficción. Entonces, la ciencia ficción te va a generar estas sensaciones, aunque no esté cercano al Halloween, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he dicho que no me debo esperar para estas fechas porque la noche siempre se presta para acceder a algún tipo de consumo sobre el terror, el horror, leer algo sobre estar jugando, no sé, Resident Evil, pero que bueno, ya es muy viejo, ¿no? Y eso, pues, quisiera Acaba como mencionarlo. Ese es otro rollo, ¿no? O sea, Resident Evil sale en los 90. Yo tengo el primer Resident Evil que salió. Y me Ajá, falta comprar el Village, ¿no? Que creo que es el... Ha habido una infinidad de juegos, ¿no? Pero ya desde el anterior que se llama Resident Evil, el anterior al Village, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es el, ajá, si no estoy mal. O sea, al final siguen siendo productos de consumo actual que se sí, crearon un montón de tiempo y te digo, a nivel económico generan pues insumos, ¿no? Pero también a nivel, digo, creo que no se nos debe de olvidar que cuando uno va a consumir esos productos lo que busca es divertirse, ¿no? Y sí, además por exacto. divertirte, pero pues también te la pasas, pues estimulas una industria primero. Ajá,
la consumes, ¿sí? El rollo de la piratería, por eso afecta a las industrias culturales, ¿no? Es una de las industrias más castigadas porque pues es como luego la de más fácil consumo, el cine, la piratería a través del cine, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Algo importante también que decías ahorita es que no hay que olvidar que la ciencia ficción o la ciencia actual en algún momento fue considerada ciencia ficción, ¿no? Entonces, siempre los progresos tecnológicos, digo, lo vemos ahorita con el fenómeno antivacunas. Siempre da miedo y es un arquetipo de la humanidad, o sea, el progreso del miedo, ¿no? Lo diferente, lo desconocido da miedo. Nos ponen la vacuna y no sabemos qué fregados va a hacer. Los que ya estamos rucones, pues ya medio nos resignamos a que lo peor que nos puede pasar es morirnos. Pero los Ujú. jóvenes muchas veces dicen, oye, si mi hijo sale mutante porque me pongo la vacuna, y es una cuestión que no cambia desde, o sea, no sé, a finales de 1700 es cuando realmente los brujos dejaron de ser brujos y se convirtieron en médicos, ¿sí? O sea, esa discrepancia, ¿no? Los magos se convirtieron en científicos, ¿sí? Los hechiceros se convirtieron en médicos, porque era la misma disciplina, nada más que se fue dando una lógica humana a eso, y para eso sirve la educación, creo, ¿no? O sea, el abrir nuestros horizontes que nos permitan no pensar pues sí, que una vacuna nos puede matar. Que sí lo puede Ajá, hacer, ese es el otro rollo. Ese sí lo puede, sí puede pasar, ¿no? sí, Pero sí creo que como decías ahorita, la ciencia se convierte en un objeto de miedo porque al final es algo que trata sobre lo desconocido. Y eso siempre da miedo, ¿no? así es. Bien, compañeros y compañeras de DESEA, realmente también quisiéramos que empezar un diálogo con Alex sobre esta temática, ¿no? Fíjate, Alex, y todos ustedes, compañeros y compañeras, hice un post en la página de Desea Cultura y ahí, pues mencionaron como El Conjuro, que es producción realmente reciente respecto a las obras de los 90s, de los 80s y todo ello. Pero también por aquí mencionaron, por ejemplo, a un artista gráfico de manga japonés, Kenji Ito, creo. Junji. Ajá. Junji. Ah, pues Junji, es un maestro. por ejemplo, creo que esta generación se ha diversificado en cuanto a la influencia sobre el horror y el terror de la industria norteamericana y que ahorita hay estas expresiones que vienen de otras áreas geográficas y de otras interpretaciones culturales. Entonces, compañeros y compañeras de la DESEA, pues compártanos como que ahora cómo ustedes ven el terror, qué, qué buscan ustedes que esté relacionado con el horror, qué temáticas nuevas. Decía Alex algo muy importante, ahora hay activismo social en las narrativas de las directoras, que eso es algo muy importante, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, la crítica de la entrevista con el vampiro sobre el espanto de la sociedad ante la escena lésbica, ¿no? Entonces, pues aquí, compañeras y compañeros, muéstrenos como que cuál es su reacción, su disfrute del género, ¿no? Y adelante, Alex, aquí y foro. Mira, ahí alguien ya levantó la manilla, pero no sé quién fue. Ya no me aparece Ah, quién soy fue. yo. Me llamo Hola, Naila. hola. ¿Me escuchas, sí, verdad? Sí. Ah, bueno, es que ahorita que mencionó de lo que trataba de los shows de los freaks, Ajá. recordé, bueno, una de mis series favoritas que he visto de terror son las de American Horror Story. No sé si las conoce. Sí, háblame de tú. Sí estoy ruco, pero es más fácil. Perdón, ok. Bueno, de él, de Ryan Murphy, bueno, no sé, a mí lo que siempre me ha traído de estas series es de que pues trata de poner personajes de la historia o como usted dice, reinventar algunas de terror que ya son así como clásicos, pero aparte él creando sus personajes o adaptándolos como a un mundo actual.
son muy pocas las que están como ambientadas en años anteriores. Casi todas las hacía como de la actualidad. Y, bueno, no sé, a mí todas sus temporadas me han parecido, pues, muy bien, están muy entretenidas. Me llama mucho la atención a mí lo del terror en casos como de los asesinos que ha habido en serie pues aquí en el mundo y cómo los plantea él como si todavía tuvieran vida o a lo mejor son fantasmas, pero cómo serían sus acciones actualmente, aunque pues la verdad sabemos poco de ellos, pero no sé, es mucha imaginación la que tiene. Sí, además me gusta mucho todo el trabajo gráfico que tiene esa serie. Cada serie tiene, eso es bien padre, ¿no? Como cada temporada tiene su propia historia y también como su eje gráfico temático. Hay una que es de puros freaks, hay otra que es creo que la que está saliendo ahorita es como de los 90, no, más bien como que está retomando estas películas 80s, 90s, que eran 2 películas por noche. Pero hubo una serie, hay una de American Horror Story que es en los 80s, creo, ¿no? Si no estoy mal. Sí, creo que la última, la más nueva, es de un campamento Mm, de los 80s. Y la que está nueva creo que va a tratar como de ovnis o algo así. Todavía no he leído mucho como de lo que vaya a tratar. Pero sí, como usted dice, tiene cada una temporada como su ambiente, sus características como de lo del freak, de las brujas, pero al final de cuentas todas se enlazan muy bien. Bueno, por ejemplo, con las últimas, como que un personaje de aquí entraba acá y juntan como todas las eras y no sé, es como todo un mundo muy, sí, muy está cool. muy padre. Y a mí también me gusta mucho esa serie. Esa y The Walking Dead, que creo que ya soy el único que la ve. Stephanie, a ver. Hola, buenas. No, todas son días. Pues a mí creo que lo que espero un poquito ya del terror. Anteriormente también me gustaba mucho esta película. Ya había visto antes esta película de Freaks y me gustaba mucho como esa parte de cómo veían a los fenómenos antes. De hecho, mi película favorita es la que trata del caso de John Merrick. El hombre El hombre. elefante de David Lynch. Ajá. Entonces me gustaba mucho esa parte. No soy mucho de ser como películas, videos. No, a mí lo que me gusta un poquito más es como el cómic, el dibujo, cositas así. Y actualmente creo que lo que espero un poquito más del terror son como cosas que den totalmente una vuelta. Como en el caso de Sweet Home, ahorita está en Webtoon una nueva que se llama Todo está bien. Entonces son como cositas son como gatitos, es todo muy lindo, pero detrás tiene como, a lo que va la historia, tiene como un trasfondo de que son como controlados y hay como muchas cositas que uno no se imagina. Creo que es lo que espero un poquito más ahora del terror, no tanto como que sea predecible, como de te ponen un asesino y toda la trama gira en torno a eso, sabes lo que puede pasar, que la gente va a morir, que probablemente la atrapen, X o Y cosa, sino que me gusta un poquito más esta parte de no saber y estar esperando cada semana un nuevo capítulo y como ir avanzando en la historia. A ver, compártenos ahí en el chat, Stephanie, ese que mencionas para ese webtoon para revisarlo. Sí, claro, está como, no sé, es muy chistoso porque son dibujos de gatitos, Ajá. pero igual les podré recomendar Sweet Home, a mí me gustó mucho y ahorita ya tiene su precuela, que es la de Ay, ¿cómo se llamaba? El chico pistola es en español, pero está muy padre. Oye, pero qué es cómic, eh, serie? Eh, Son como, no es manga ni es cómic, se le dice manhwa, porque Ajá. normalmente son el cómic coreano, se le conoce como manhwa, si no lo estoy pronunciando mal. Y es por lo general eso, porque Webtoon es una plataforma coreana. Mm. Ah, pues pon ahí en el chat algunas ligas para que lo pueda ver, porque sí, se oye muy padre. Sí, imagínense, se ha hecho tantas cosas sobre el género durante tanto tiempo que es bien difícil poder innovar, porque hasta que no vemos, digo, un cine o productos que casi no nos llegan son los tailandeses, por ejemplo, o los hindús, que es es una industria cinematográfica más grande que la hollywoodense, pero no nos llega por la cuestión del idioma, ¿sí? Entonces, si solo, o sea, aunque nos llegara, a lo mejor no lo entenderíamos porque no, ni siquiera culturalmente podemos
como asimilarlo. No así las cosas asiáticas que poco a poco han tenido como un montón de, así como un montón de distribución en nuestro país, generando no nada más todo un grupo de personas que lo consumen, sino como dice Octavio, por ejemplo, Junji Ito, a mí se me hace uno de mis, a mí como ilustrador es uno de mis principales referentes. Cuando no sé resolver algo, gráficamente voy y veo cómo lo hizo él y digo, ah, mira, pues por aquí me puedo ir, ¿no? Este, por eso me llama también la atención eso que mencionas, Stephanie. Sí. Nada más tengo una duda, perdón, no veo como el para poner en el chat. Ah, yo justo ahí les puse ahorita una liga para que la revisaran. Dice chat de reunión arriba. ¿A poco no ven esa liga que les puse? A lo mejor es algún privilegio que se tiene que autorizar por ahí, Octavio, ¿o qué será? Es como creador de la sesión y del canal, creo que es nada más más bien solamente lo podemos ver tú y yo. Déjame ver, realmente también no soy experto en el Teams. Mis alumnos también lo constatarán de que empiezo a hablar y no comparto. Si no, Stephanie, pues me lo mandas a mi correo, porfa, que es santamaria@ugto.mx. Está fácil, nada más es mi apellido con la terminación del correo de la uni. Y si no, al ratito, ahorita, igual, si ese del chat no se puede ver, lo que les compartí ahí fue una liga que tengo del festival en donde voy subiendo los cortos de terror que más me han gustado, pero que además se pueden ver este, a ver, ahí ya, ¿qué pusiste? Mostrar notas. Notas de la reunión, no sé si la pueden ver todos. Voy a volver a poner la página, esta del festival, en donde voy subiendo los cortos que forman parte del festival y que a mí se me hace fregones y que están para verse ya de forma libre a través de internet. Por ejemplo, permítanme hacer una intervención. Esto que mencionó, yo coincido con el gusto de la compañera sobre American Horror. Creo que sí también es una especie de homenaje, ¿no? Y una versión del horror de diferentes épocas y autores y producción cultural. Y Alex, mencionaste algo que a mí me atrae mucho de American Horror, porque mencionaste el diseño del arte. O sea, me acuerdo mucho de esto que se generó con Joker, que todo el mundo hablaba de la paleta de colores, aunque no supieran de qué se trataba, pero va relacionado al diseño del arte también, ¿no? Y con la compañera que nos acaba de compartir sobre el manga coreano, pues precisamente ustedes que están jóvenes, si se fijan, este intercambio en estas charlas, pues compartiendo accedemos a alternativas sobre la temática del horror y el terror. Por eso es bien, qué bueno que interactúen, ¿no? Y que nos sigan compartiendo. Les digo, si quieren ver estos cortos, la página es www.aurorahorror.com.mx diagonal auroravision.html y ahí hay un montón de cortos y dejen compartirles pantalla para que vean más o menos cómo es la página. Aquí está en la parte de arriba la dirección y bueno, cada una de estas ventanitas los va a llevar a la liga para ver todo. Creo que hay 2 o 3 que alguien me dijo que ya como que los autores ya los habían dado de baja. Tengo que volver a revisar cuáles son los links que no funcionan, pero bueno, ahorita tienen pues toda esta cartelera como para verla, ¿no? Pues listo. Si no hay más que decir, Octavio, ¿qué sigue? Bueno, si no, estuviste compartiéndonos toda tu experiencia y gustos sobre el cine, pero vamos a trasladarlo a el horror y el terror en la música o la música del género.
como qué nos podrías compartir. Y bueno, yo empezaría con una idea que tiene mucho que ver con sabiduría popular, por así decirlo, de que el heavy metal es de terror y es satánico y que va relacionado entonces a las narrativas relacionadas al horror, relacionado con las sectas, con el culto al diablo, etcétera, etcétera. Pero hay algo más, más allá de esta, digamos, de lo que es evidente en cuanto a la producción musical relacionada al horror y al terror, Alex. Yo creo que ahí en el rollo de la música, pues sí, también es bien, no sé, se me hace de las expresiones artísticas más controversiales, podría ser, porque también son súper generacionales, ¿no? Estoy seguro que un gran porcentaje de las chicas que están aquí conectadas y alumnos, después les gusta el reggaetón. Y en mi generación es como hasta lo rechazamos y pensamos que está mal o que está horrible y cosas así. Eh, y tiene que ver 100% con una cuestión de generación, ¿sí? A lo mejor la generación que me tocó a mí, que lo que mencionabas ahorita sobre el rock pesado, que era satánico y todo. No sé si conocen Mecano, el grupo este español que se llama Mecano. Yo supongo que la gran mayoría de ustedes lo conocen. Nunca pensarías que tiene una canción satánica, ¿no? Y ni la música. Hay una canción que se llama El Amante de Fuego, de su segundo disco. La portada es rosa y trae una florecita así. Se llama, creo que En el País de las Hadas. Creo que se llama el disco. Y es una canción ochentera, súper así retro. Si la oyen ahorita, la van a escuchar súper retro. Y la oyen y es una canción casi como de cuna, o sea, no es nada relacionado con el tema. Y la letra es 100% una chava que se le aparece el diablo y la viola. Pero ella pues está enamorada de él también y todo, ¿no? O sea, creo que no tiene que ver ni siquiera con lo estridente o el género de la música, el que pudiéramos abordar temáticas de terror u horror, porque si hablamos sobre el corrido, por ejemplo, un narcocorrido tradicional, al final está hablando de una temática tétrica, ¿no? O sea, el balaceado, el cuate que aventaron en una fosa, ¿sí? Eh, y muchas veces los grupos de rock pesado o de heavy metal que se pudiera relacionar sus portadas y sus temáticas con el género, no hablan de eso. Hablan de situaciones históricas o de batallas épicas o de leyendas griegas, ¿sí? Iron Maiden, que es una de las, digo, es una de mis bandas favoritas, pero tiene sus portadas muy como del género de terror, por así decirlo, por el tipo de personajes. Tienen una canción que le escribieron a Robin Williams cuando se suicidó, y no hablan del suicidio, sino solo hablan sobre el gran personaje que era y sobre el gran cómico que era. Pues imagínense eso, ¿no? Una banda de rock súper pesado, bien famosa, no todas sus letras tienen que ver con eso. Yo creo que es más una cuestión es como decirlo, ¿cómo se llama esto? Si te vistes de negro eres satánico, no sé, tiene que ver también con las disciplinas. Estereotipo. Los estereotipos, exactamente, ¿no? O sea, Ajá. si estudiaste artes o diseño, eres marihuana o drogadicto. O sea, esos estereotipos, si eres alguien que se dedica, si estudiaste derecho, luego entonces no puedes ser artista. Ondas así que creo que no tiene que ver. Si te gusta el rock pesado, no te puede gustar la música ranchera. Te gusta, o sea, esos estereotipos creo que muchas veces se cumplen, ¿sí? Por cuestión de repetición. No creo que tengan que ver necesariamente. No es ley que se cumplan, la verdad. O sea, creo que nos puede gustar absolutamente de todo de una forma auténtica. Y los únicos que podemos decidir si nos gusta, digo, a mí me encantan las caricaturas. O sea, los géneros que más veo son o caricaturas o películas de terror. Son las dos cosas que más consumo, ¿sí? Y las consumo a la par. O sea, me encanta Hora de Aventura. Es una cosa que se me hace súper genial. Ricky Morty también me encanta esa pinta serie, que bueno, a lo mejor ya no es tanto para niños, ¿no? Pero las consumo con la misma alegría que consumo las películas de terror y lo único que no consumo por ejemplo, es la comedia romántica, porque no es algo que me guste, pero no creo que esté mal, ¿no? Y creo que eso aplica a la música. Además que creo que en la música es más fuerte todavía.
porque sí es muy... En el momento en que estamos hablando de algo que puede ser invasivo, cuando oímos música y la ponemos en un estéreo, en un sistema de audio pues, fuerte, no nada más la oímos nosotros, sino la oyen todos los demás. Y en ese momento es invasivo al gusto de los demás. El cine también luego suele ser una cuestión como muy privada, aunque la viéramos en comunidad, al final tienes la opción de irte o quedarte en un espacio, ¿no? En la cuestión musical muchas veces no funciona así. Sí, Alex, yo creo que para esta satanización de la música rock pesado tuvo mucho que ver también el black metal noruego y todo lo que ya sabemos que pasó, ¿no? Hasta hay un libro por ahí muy famoso que se hizo película, que es Los Señores del Caos o algo así. Sí, ¿verdad? Los Amos del Caos, que generaron toda una paranoia en torno a este tipo de música, que bueno, ya los que saben un poco de ello, pues no es heavy metal, se llama black metal, ¿no? Pero bueno, esos son detalles, porque quiero ir, Alex, y compañeros y compañeras de Desea, a que nos compartan, por ejemplo, qué libros son muy buenos, pero que no han tenido una adaptación o que la adaptación ha sido realmente menor a la riqueza literaria que ha sido escrita. Lo menciono porque escuché el fin de semana a unos en un canal de YouTube que hablaban de cine, que mencionaban que la novela Soy Leyenda es una novela muy buena, pero que la película con Will Smith, que realmente no estuvo a la altura. Debo aclarar, yo vi la película, se me hizo mediana, y el libro lo busqué en Amazon, pero como que no está muy disponible, ¿no? Entonces, Alex y el resto del foro que nos está escuchando, pues compártanos esta, esta propuesta, ¿no? De debate. Libros que no tuvieron una buena adaptación o que les falta la adaptación al cine. Soy Leyendas, esa de Will Smith es la tercera adaptación, de hecho, que tiene. ¿Eh? En la primera se llama El último hombre sobre la Tierra con Vincent Price, luego hay otra que se llama El hombre Omega, creo, como de los 70s, y ya después esta de Will Smith. Sí, el cuento o novela larga, está súper padre ese. Y sí, no alcanza lo fregón del libro, pero sí, no sé, creo que en mi caso El Resplandor, me gusta más la película de Kubrick que el libro. El libro me gustó, pero la película, ahí más bien sería al revés, creo que la película fue superior. Ay, me la cambiaste. Y sí, también los compañeros y Alex, si nos puedes dar otro ejemplo, ¿qué películas son mejores que el libro también? A ver si a alguien más se le ocurre alguna. No tengan miedo de decir, ay, pues tal película, ¿no? Realmente, creo que la riqueza de la producción en el horror y el terror pues nos muestra que hay pues una amplia variedad de películas, de libros, porque como decía Alex, no ha decaído el consumo de este tipo de artículos, ¿no? Y también regreso a una idea sobre el coleccionismo, ¿no? También había escuchado por ahí entre unos podcasters que las ouijas realmente fueron una creación para generar un negocio y no realmente eran como un objeto sagrado o un objeto para invocar seres de ultratumba, sino que realmente fue un juego para jugar con esta sensación de horror y hacer negocio de ello, ¿no? Y pues esas las vendían sí, en los centros comerciales las vendían como si, bueno, las veías ahí como si vieras un Monopoly o un Scrabble o algo así. Sí, para los compañeros que no son de Guanajuato, y yo creo Alex recuerda, en los 80s hubo aquí un caso muy sonado de un grupo de estudiantes que jugaron a la Ouija y que
Por ahí hubo un episodio fuerte. Y que, bueno, recordé esto cuando vi Verónica, una película que está en Netflix, que me parece buena, sí la disfruté, y que, bueno, esto ya asociado a este aura que generan estas prácticas acerca del horror y el terror, compañeros y compañeras. Pero bueno, quiero que nos compartan sus gustos, sus novelas que nos recomienden, novelas gráficas. Hay, Alex y todos los demás, un género que ha crecido mucho, sobre todo entre la población joven, creo, que es el anime. Y hay inclusive una vertiente que es de horror o terror, ¿no? Sí, lo que dices de Junji Ito, ¿no? Pero hay una serie de animes también que abordan esa temática. Sí, y abonando a lo que nos compartiste de Miñola y su Hellboy, eh, por ejemplo, Neil Gaiman y quién más está por ahí que se me escapa por el momento. No sé si Alan Moore ha hecho novela Y gráfica de terror. Alan Moore pues tiene escrito mucho, bueno, él hizo la adaptación o como la novelización de Jack el Destripador, Ok. que se llama From Hell, que hay una película con Johnny Depp basada en la novela gráfica de esa historia, y tiene una serie que se llama Providence, que es sobre Lovecraft. Es una especie como de biografía de Lovecraft donde mezcla todos sus mitos. Pero bueno, pues Alan Moore lo principal que hace, pues, bueno, Swamp Thing, cuando escribió Swamp Thing para DC Comics, pues también aborda como una temática de un monstruo de un pantano, ¿no? Ajá. Ok. Y No, bien, es inagotable el tema, o sea, sí. pues que los compañeros nos compartan qué están consumiendo, qué han consumido que les ha gustado, qué esperarían de, por ejemplo, ¿cómo se menciona en el cine, de las franquicias de cine, qué les gustaría ver como continuación, cuáles quisieran como ver como nuevas versiones, qué monstruos que ustedes han visto y que no tienen la referencia a Drácula, a la momia, al hombre lobo, etcétera, etcétera, como que qué nuevas fuentes de horror o terror ustedes pensarían que funcionan para alimentar el género. Y tú también, Alex, o sea, Estoy pensando que lo mencionaste que es difícil crear como alternativas interesantes, ¿no? lo que pasa es que yo creo que ya estamos en un punto en que no, ya el límite ya se cruzó, o sea, hay películas como The Witch, pues que no hay, digo, hay novelas, hay un montón de cosas. Stranger Things puede ser una serie que cabe en un montón de nichos, ¿no? En un montón, o sea, desde ciencia ficción, terror, dramas. Sí. Perdón, Alex. María Celeste quiere participar. Adelante, María. Bueno, yo hace como 2 meses vi por Facebook que estaban como promocionando mucho una película tailandesa con un director coreano, creo, que habla sobre exorcismo, si The no me Medium, equivoco. Ajá, esa. No la he visto aún, pero no sé si usted ya la haya visto o sí, porque dicen que es una película de terror al punto de que llegó a verse con las luces prendidas en el cine. Entonces no sé si realmente sí de miedo o hay películas pues que son más terroríficas. yo espero que sí vaya a dar miedo, o sea, estoy esperando. La verdad es que sí, cuando veo que sí tienen posibilidad de salir en el cine, me espero, porque sí creo que la experiencia de ver una película en el cine, o sea, y más ahorita en rollos pandémicos que da más miedo todavía, más miedo porque te infecten, ¿no? Pero el rollo de verla en un formato gigantesco, en un formato grande, así en pantalla realmente grande,
creo que le puede cambiar mucho la experiencia a una película, ¿no? Pero a lo mejor es por mi generación y porque estoy bien clavado en el rollo del cine. Mi hija luego las ve en el teléfono y me dice que soy un snob porque no la quiero ver. Pues empezamos a ver una peli y la va a ver en el teléfono o en la compu y me dice, es que eres un snob porque no la quieres ver aquí. Le digo, no, pues se ve bien horrible, bien pixeleada y soy bien gacho, ¿no? Entonces, esa del Medium me estoy esperando porque sí la quiero ver en cine y al parecer sí la van a traer. Pero también creo, María, que a lo mejor nos va a decepcionar en el aspecto de que tenemos tanta expectativa. Lo que te espanta a mí es diferente a lo que me espanta a mí. Entonces, en ese punto es muy difícil hablar de un producto que es súper tétrico para todos, ¿no? O sea, un montón de gente, La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, les dio mucho miedo las escenas de los fantasmas y a mí se me hacen las escenas más bellas de la película, ¿no? No me da miedo como tal, se me hace más un cine de fantasía que de terror. Pero hay gente que mi hija no aguanta, no soporta, o sea, esa película no la ve sola porque le dan pavor, ¿no? La mamá esta que sale al principio que les parece una Catrina toda de negro. Entonces, y además esa historia, digo, al final la vendieron como una novela, la vendieron como una película de terror y no es una película, el mismo director dice que es una película, es un romance gótico, ¿no? Es como leer Cumbres Borrascosas en la versión de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, ojalá que no nos decepcione esa de The Medium, también ahí la ando esperando, a ver qué tal. Gracias, María. Y Alex, quería mencionar que en India y en Tailandia, ¿mencionaste? Tailandia, el cine de allá. Sí, O es lo que María, Indonesia. The Medium. Ajá. Por ejemplo, ¿qué proponen ellos que coincida con la influencia norteamericana del terror y del horror? ¿O cuál es el atajo o la vía que ellos toman para expresar a través de un filme el terror? O sea, ¿cómo lo analizarías tú como gran aficionado y artista gráfico? Yo ¿Qué creo te que gusta? ¿Qué proponen? Perdón. un ejemplo, mira, muy claro es para nosotros, es súper común. Que, bueno, pero primero, creemos que nuestra tradición de Día de Muertos es mexicana, ¿no? Todo el mundo, es más, alguien dice, vivamos nuestras tradiciones y todo, ¿no? Este rollo del altar y todo eso es 100% español. O sea, y si no 100%, o sea, al final somos una cultura mezclada, ¿no? Hablamos español, no hablamos náhuatl, por ejemplo, ¿sí? Pero en México no había este rollo de los altares de Día de Muertos. Cuando llegan los españoles, aquí en la universidad tenemos un maestro en el área de historia, Javier Ayala, que es un especialista sobre esto que les voy a platicar. Tiene un artículo en la revista que se llama Valenciana, que debe de estar en el repositorio de la Universidad de Guanajuato, el artículo. Habla que cuando llegan los españoles a América, pues hacen sus altares para sus muertos, y como no había margaritas, que era la flor que la ponían en los altares, la flor que había aquí más cercana era el cempasúchil. Por eso ahora lo seguimos usando, porque fue un placebo para, pues no había margaritas, la flor más similar de color y de la época, pues era el cempasúchil, ¿no? El rollo de poner comida viene también, ellos hacían osamentas o huesos hechos de mazapán para poner en los altares de muertos. Hay cosas que para nosotros son comunes, que para europeos o para americanos resultan súper aberrantes, como gracias a Coco es que ahora ya se ve como más folclórica la tradición de Día de Muertos, pero antes de eso sí se seguía viendo como qué mal gusto que alguien tenga un altar de muertos en su casa o que hable sobre la muerte de una forma tan cotidiana, aunque hay una tradición europea muy importante de fotografiar a los muertos con sus familias, ¿no? Al principio pues yo creo que son fotografías de finales de 1800, principios de 1900, porque es cuando surge la foto. Yo creo que en Tailandia, por ejemplo, recuerdo ahorita una película que se llama Los que no se pueden ver, en donde ahí yo aprendí que los vampiros de esa región del planeta se alimentan de las personas vivas, no de sangre, sino de energía.
Entonces lo que hacen estos vampiros es que se disfrazan de parteras y cuando nace el niño se tragan su cordón umbilical para seguirse alimentando energéticamente de esa persona durante toda la vida. No tiene que ver con la sangre, ¿sí? Entonces yo creo que hay, te digo, en el momento en el que no se traducen esas películas, esos libros, no todos, hay forma de conseguir traducciones, pues, pero es otra forma de contar historias. Por eso las películas de terror japonesas tuvieron un gran boom, porque nos estaban diciendo cosas que nadie lo había hecho de esa manera. Porque sus miedos son otros, ¿no? Nosotros en México no tenemos miedo a un holocausto nuclear. O sea, para nosotros es totalmente ajeno el rollo de una bomba atómica, cosas así, una catástrofe nuclear, no es algo que para nosotros podamos, sí, no nos da miedo. O sea, no nos da miedo. En cambio, hablen de eso con un ruso o con un japonés y es algo real porque ellos ya lo vivieron. ¿Sí? Entonces puede haber muchas ficciones. Hay un juego que se llama Metro, que todo sucede por un holocausto nuclear, ¿no? En el año 2033, creo que, supongo que se llama 2033, no me acuerdo, sí lo jugué, pero no me acuerdo. Y está basado en una novela del mismo nombre, no me acuerdo si se llama 2033 porque sucede en el año 2033, pero yo creo que sí, ¿no? Y estamos hablando de que para el 2033 todavía faltan, pues, 12 años, ¿no? Más o menos. Claro, Alex. Y bueno, estamos acercándonos al final, Alex, pero me gustaría hacer como ¿Sabes una qué? dinámica. Se me está acabando la batería y no traje mi cargador, Master. Sí, Y pues me da miedo dejarlos así a la mitad, sin sí, pues despedir. realmente es muy corta. Voy a decir una película que he visto recientemente y que les recomiendo. Les recomiendo no por su calidad, sino les recomiendo por la sensación que genera el horror o el terror, miedo. Y entonces, así rápido, antes de que se te acabe la batería, Alex. Bueno, vi Aquelarre, que está en Netflix, que es una película española y que la recomiendo porque es activismo social. Es activismo social y véanla, no les quiero dar más información. Las compañeras yo creo que van a captar el mensaje. Alex, te cedo. Sí, esa también de Aquelarre me gusta mucho, que sucede como la de la bruja, de Eggers, que yo creo que muchos han oído hablar de ella, que son películas que son más como especie de documentales. Y yo creo que si bien, la verdad, o sea, si bien no se puede anunciar, no sé, se me antoja que todas las personas, las compañeras y compañeros que están en las escuelas ahorita, ¿no? Que sí están yendo a actividades presenciales. No sé, pues digo, a lo mejor como una actividad extra estaría padre esta de Aquelarre, programarla para que se proyecte en algún lugar ahí de DCA, en alguno de los auditorios, en donde si bien no lo puedes anunciar así a bombo y platillo, porque podría llegar un requerimiento por parte de Netflix por pasar la película sin su derecho, sin su autorización, pero pues acá por debajo del agua, nada más así casi casi de voz en voz, y creo que muchos de los alumnos, o sea, mucho de nuestra comunidad universitaria agradecería esa dinámica, ¿no? Poder ver en tu escuela algo de cine así, que se vinculara con esto, pues creo que estaría padre, ¿no? Digo, está en la puerta del cineclub para hacer estas experiencias también. Pero pues, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O sea, con esta de Aquelarre, que sí es una muy, muy buena película, es una película histórica sobre los casos en Navarra, si no estoy mal, de quema de brujas. Ajá. Yo les recomiendo una más o menos similar también en Netflix. Se llama La Trilogía del Bastán. Está basada en unas novelas se apellida Redondo, la mujer, Dolores Redondo, y son 3 películas que le ponen ahí Trilogía del Bastán y aparecen las 3 pelis en Netflix, muy, muy buenas, y que se vincularía un poco con el rollo de esta de Aquelarre, porque sucede en la región de Navarra, en España, donde hubo un gran movimiento de quema de brujas solo por ser mujeres, ¿no? Ese es el otro punto.
se les quemaba por ser, o sea, no, casi no había hombres quemados, ¿no? ¿No había brujos o qué? O sea, sí, sí hubo, pero de 100 uno era hombre, ¿no? Ok. Compañeros, compañeras, su recomendación de películas, o pueden ser novelas, puede ser novela gráfica, un ilustrador, una banda de metal, una banda de pop. ¿Alguien? Por ejemplo, Alex, sí, Ingrid, Sara, te escuchamos, gracias. Bueno, yo igual, ahorita no me acuerdo del nombre. Igual si alguien se acuerda sería de mucha ayuda porque ya no sé cómo buscarla, pero es una película que vi hace tiempo acerca de un hombre que era ciego y que vivía en su casa, o sea, vivía en su casa y luego me acuerdo así como que unos chavos entraban a robarle. Don't Breathe se llama, no respires. Ujú, sí, es buena, me Ah, gustó, la vi hace tiempo. sí, y hace poquito sacaron la segunda parte que no es tan buena, pero la primera está bien, bien padre. Coincido, Ingrid, es muy buena, bueno, me gustó mucho la película, coincido. Muchas gracias. Y alguien más ya iba a decir otra, pero realmente quiero que los alumnos participen, que nos compartan, o sea, creo que acceder a nuevas historias a partir de sus recomendaciones es bien interesante. Laura. Bueno, yo tengo una duda. ¿Por qué les gustan las películas de terror? O sea, a mí la verdad no me gustan. Entonces quisiera saber por qué, qué es lo que les interesa, o sea, no sé. A mí lo que me gusta es que me engañan, por ejemplo. O sea, me hacen sentir cosas es la genialidad de una persona creando una historia que me hace sentir feo, o me hace sentir miedo, o me hace sentir empatía en las personas que están sufriendo en las películas. Pero principalmente lo que más me gusta del género es que me enseña a conocer los límites de la tolerancia a las cosas. Eh, no por ver esas películas, como decíamos hace rato, te haces más violento, pero alcanzo al menos yo a entender qué son las cosas que no soporto. Por ejemplo, yo sé que no, algo que se me hace lo más abyecto que puede suceder en la humanidad son las violaciones. Y no soporto ver películas donde pasa eso. O sea, no aguanto, o sea, no puedo. O sea, es un tema que no puedo, o sea, y no las ve, o sea, casi no o sea, cuando me toca verlas o leer algo así, son cosas que ya no vuelvo a leer o a ver, aunque ahí medio no pueda parar de a la hora que estoy leyendo por la trama, ¿no? Pero lo que me gusta del género es que me hace olvidarme además como de los problemas cotidianos comunes, ¿no? Es decir, pues, no sé, cualquier problema que pueda tener en una cuestión diaria, pues me hace como decir, ay, bueno, ya me olvidé durante 2 horas o durante 3 horas mientras si es que le estoy leyendo sobre ese problema. Al menos ese es mi caso, Laura. Oye, Octavio, tengo Muchas 9% gracias. de nada, Laura, aquí. Tengo 9% de la batería. Ok. Qué vergüenza que se me olvidó el cargador. Si quieres ya la terminamos. Realmente aquí, si te fijas, han estado conectados todos al pie del cañón los estudiantes. No se quieren ir. Pero yo respondo a la compañera, ¿por qué me gusta el terror? Realmente es muy superficial mi afición. No hay me gusta como algo que me despierte interés, que me muestre como que temas, imágenes que me sobresaltan y también por curiosidad, porque digo, bueno, esta historia como qué de novedad tiene y qué límite va a tocar y cómo se va a resolver. Por ejemplo, creo que algo muy importante de la historia de terror convencional es que hay toda un plot, una situación, pero que después se llega al desenlace, como que me gusta buscar desenlaces interesantes,
diferentes al convencionalismo de una, por ejemplo, película de comedia romántica, etcétera, etcétera. No es, si se fijan, una afición muy elaborada, ¿no? Es realmente bastante común. Y prefiero ver una película de terror a una de drama, por ejemplo, ¿no? A una comedia romántica, y Yo creo simplemente que por eso. hay una película que se llama The Mist, de Stephen King, de los 90, creo que la tradujeron como Sobrenatural, y es una película de monstruos, o sea, se abre un portal, llega una neblina a un pueblo y hay monstruos y todas las personas quedan, hay hasta una serie en Netflix, quedan atrapados como en un mini super. Más la película que la serie, pero en la película, esa es una película, es un drama, o sea, el final es de los finales más fuertes que he visto en una película en la historia del cine de todas las que he visto. O sea, al final te quedas mudo y es un drama, es más un drama que una película de monstruos gigantes, ¿eh? O sea, creo que aquí la onda es que ya los géneros se pueden mezclar. Mira, ya me marcó aquí que tengo el 5%. No quisiera como despedirme, o digo, aunque se puedan quedar platicando ustedes, ¿verdad? Octavio, sin que, pues bueno, invitarlos a que chequen las actividades del festival en general. Vamos a tener el 17 de este mes en el Panteón de Santa Paula una proyección a las 10 de la noche, parte del festival del Bajío Film Fest. Y cualquier pregunta que tengan o duda y recomendación, les dejo mi correo, es santamaria@ugto.mx. Y en Instagram, pues ahí tengo un montón también. Uso más Instagram que Facebook, aunque Facebook también, estoy como Alejandro Montes Santamaría, pero lo que más uso es Instagram y estoy igual en Instagram, me encuentran como Alejandro Montes Santamaría y ahí para que vean más o menos mi trabajo gráfico, es lo que enseño en la universidad, en la escuela de diseño y además, pues ahí pueden como mandar mensajes y les digo principalmente que me manden sus recomendaciones para ver con qué otras cosas puedo enriquecer ahí mi bagaje gráfico. Sí, Alex, no, pues realmente tú eres el invitado, tú eres el experto, si tú te vas, nos vamos todos, pero agradezco que se hayan mantenido conectados a los compañeros de la comunidad y a ti, Alex, qué bueno que nos compartes esto que se viene en eventos relacionados al género y bueno, en realidad quisiera como que nos ayudaras aquí a formar el nicho en la DCA sobre el uso y consumo del horror y el terror, Alex. Y pues empezamos bien, yo creo. Y muchas gracias. Sí, hay un reconocimiento que te vamos a dar, pero no me lo dieron. Entonces hacemos una transmisión en vivo para que nos los compartas. Y bueno, muchas gracias, Alex. Despídete con una frase de terror. No, no es cierto. Me despido desde acá, desde la dirección de comunicación, que cuando quieran venir, ahí están todos los compañeros chambeando. Entonces ya esperemos pronto ya poder estar al 100% en presencial y también pues como maestro pues tengan paciencia por este rollo de la pandemia y ténganos paciencia los maestros cuando no logramos engancharlos como quisiéramos a nuestras clases, pero al menos de forma personal, aunque no les dé clases, créanme que quiero pensar que los demás pues sí hacen lo propio para que realmente poder transmitirles el conocimiento que idealmente deberían de llevarse de nuestras clases. Muchas gracias, Alex. Y a la comunidad, voy a compartir en la publicación que hice hoy de este evento el link para que se registren y obtener las unidades de participación. Alex, pues te quiero comprometer públicamente, porque ahorita sí se hace, para que pues, nos sigas apoyando. Como tú realmente abriste muchos portales diciendo que pues realmente podemos hablar mucho de esto, el expresionismo alemán y todo eso. Entonces, pues en la medida de las posibilidades de tu agenda, pues ojalá que nos puedas acompañar en más eventos aquí en la DCA, Sí, lo que estaría Alex. padre es, digo, la verdad es que si ya tenemos actividad semipresencial, digo, aunque se transmita a través de esta plataforma, lo ideal sería en vivo, ¿no? Sí, claro, O claro, sea, claro. 5 o 10, y los demás. Digo, ya la onda es híbrida, ¿no? Entonces, organizarlo, que sea presencial los que puedan,
y los demás pues en línea, ¿no? Eso sí, sí se me haría como ideal, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues me despido. Bueno, voy a detener la transmisión. Les repito que voy a compartir el link para la participación en la página de Desea Cultura y les deseo muy buena tarde, buen martes y seguimos en contacto. Alex, abrazo. Igual a Igual, todos, pásenla muy por bien. Pásenla muy bien y consuman terror y horror. Vayan a Aurora y al festival, al Panteón. Al Panteón hay una fecha de función a las 10 de la noche. el 17 de este mes. 17 de noviembre, Panteón de Santa Paula a las 10 de la noche, ¿correcto? ¿Qué sorpresas hay? ¿Cuál es el filme? Son cortos del festival que no pudimos pasar de forma presencial. Ah, entonces una sorpresa. O sea, si quienes vieron quienes los vieron en línea, pues, pero el chiste es verlo con comunidad y en un panteón, pues es invaluable, ¿no? Claro. Bien. Vámonos, aunque te dé miedo, hay que ir, no te creas. Sí te dan ganas. Gracias. Hasta luego.